Hoy estamos llegando al tema número 27 de esta iniciativa de los 40 días de oración y el título para el tema de hoy es Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. Quiero compartir con ustedes dos textos o tres textos de la Biblia que nos hablan de estar gozosos, de estar felices, de estar alegres a pesar de todo. Podríamos cambiar el título de hoy y diríamos, a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Saben que antes de leer los otros textos que mencioné, quisiera mencionarles que este fragmento que acabamos de leer constituye uno de los himnos de fe y seguridad más sublimes en el Antiguo Testamento. Habacuc aquí en su libro comienza con una conversación con Dios donde él está quejándose y quejándose por toda la aflicción que están viviendo, por toda la violencia que está pasando con ellos. Y aunque Dios le responde a él varias veces, sus respuestas no son tan gratas para él, no está de acuerdo, no se siente satisfecho. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado lo mismo, que a veces cuando pasamos momentos de aflicción, cuando hay momentos difíciles, como que vamos al Señor, como que le oramos, le reclamamos, y a veces esas respuestas que llegan de parte de Dios no nos satisfacen tanto, no estamos muy de acuerdo. Pero lo interesante es que ustedes pueden seguir leyendo alrededor de los capítulos 2 y 3 y a medida que va avanzando la conversación de Habacuc con Dios, pues Habacuc empieza a entender un poco lo que está pasando y cuál es la actitud correcta que ellos como pueblo deberían tener con Dios. Y entonces Habacuc entiende que Dios desde su santo templo observa, contesta, provee, cuida, está cerca, controla todo el universo y que nadie, absolutamente nadie puede cuestionar su sabiduría, porque Dios nunca abandona a su pueblo y en medio de cualquier desesperación, pues sus hijos pueden estar seguros de que van a triunfar porque Él finalmente les va a dar la liberación. Entonces, noten que el texto que nosotros leímos nos está hablando de una realidad tremenda y es la conclusión a la cual Habacuc llega. Porque Habacuc está diciendo, voy a resumir lo que dice el texto, aunque todo esté mal, aunque todo, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no estén dando uvas, aunque falte el producto del olivo, es decir, que era vital en la canasta familiar de ellos, aunque los labrados estén arruinados y aunque las ovejas tampoco estén y no hayan vacas, es decir, aunque todo, absolutamente todo vaya mal, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Saben, hermanos, que seguramente muchos pensarán que en un mundo como en el que vivimos nosotros, son pocas las razones para estar gozoso. Este es un mundo lleno de dolor, de violencia, de hambre, de enfermedad, de crisis, y seguramente muchas de estas cosas nos hayan tocado a nosotros en mayor o menor grado, de cerca o de lejos, o a alguno de nuestros seres queridos. Y a veces cuando fijamos nuestros ojos en ese tipo de cosas difíciles, en ese tipo de crisis, como en el caso de Habacuc, en la escasez, en que la tierra no produzca, en que haya crisis económica, en que haya crisis en el hogar, cuando nuestros ojos están puestos en las dificultades, seguramente hay muchas razones para estar triste. Pero la invitación que Dios nos hace hoy es que a pesar del mundo de dolor en el cual vivimos, a pesar de los momentos difíciles que estemos viviendo,
hay que estar gozosos siempre. El gozo debe estar presente en la vida de los hijos de Dios siempre, a pesar de. Por eso el título es Con todo yo me alegraré en Jehová. A pesar de todo, yo me alegraré en Jehová. Filipenses capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Repito, regocijaos. Miren cómo aquí el apóstol Pablo nos está dando una instrucción y dice, regocijaos, estad gozosos, estad felices siempre. Y ese siempre es que no depende y no debe depender de nada de lo que esté pasando con nosotros, de ninguna crisis, de ningún momento difícil. No, no, no. Tu alegría no debe haber nada, nada, absolutamente nada que la entorpezca. Sencillamente Dios está esperando que usted y yo seamos felices a pesar de las dificultades. Isaías capítulo 35, versículo 10, dice, y los redimidos del Eterno volverán y vendrán nación con alegría. Gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría y huirá la tristeza y el gemido. Yo creo, hermanos, que este es uno de los anhelos más grandes y yo quisiera decir que hoy estamos tocando un tema que para nada es fácil. Cómo mantenerse feliz, cómo mantenerse alegre y hasta agradecido con el Señor. Si a veces lo que pasamos son tristezas, si a veces lo que hay alrededor nuestro son demasiadas razones, sobran las razones para estar amargado, para estar con la nota baja, para estar cabizbajo, para estar triste. A veces cuando alguien nos pregunta, ¿y cómo estás? Nosotros respondemos, bien, 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 gracias a Dios, bien. Cuando en realidad nuestro corazón está llorando, cuando en realidad estamos aburridos o tristes, acongojados, humillados. Pero lo que hoy el tema nos está diciendo es, sí, hay muchas razones para entristecerse. Hay escasez, dolor y bueno, todo lo que ya mencionamos. Vivimos en un mundo en el que no hay razones, entre comillas, para estar humanamente hablando, estar alegres, estar felices. Sin embargo, usted y yo somos hijos de Dios. Y usted y yo debemos entender que si bien hay momentos difíciles en la vida, pero Dios está esperando que usted y yo estemos felices, haya gozo, haya alegría. Y miren que en la experiencia de Habacuc, después de que él se humilla delante de Dios y escucha la voz de Dios, entonces él cierra con broche de oro con esa magistral declaración que acabamos de leer, donde él deja claro que ante todo debe esperar tranquilo en Jehová en medio de la angustia y la opresión. Él no necesita desesperarse porque Dios es el que conoce todo y ese maravilloso Dios nunca, eso es lo que él expresa, nunca abandonará a sus hijos en medio de las situaciones difíciles. Él siempre va a proveer para las necesidades prioritarias de la familia y aunque haya alguna escasez extrema, pues la verdad es que cuando uno confía plenamente en Dios, permanece firme, entonces debe tener la seguridad de que Dios va a proveer. Eso es lo que está pasando en la vida de Habacuc. Miren que luego Habacuc decide alegrarse, gozarse en el Dios Salvador Todopoderoso, porque descubre que Él es su única fortaleza. Y yo no sé si usted ya ha hecho ese descubrimiento para su vida, si tuviésemos que hoy hablar de manera personal, individual, cada uno, pensando en cada uno, ese descubrimiento al que Habacuc llegó es el mismo descubrimiento al que usted y yo tenemos que llegar, porque Habacuc descubre que la fortaleza no está en su habilidad, que la fortaleza no está en nada que tenga que ver con él, que no está en la posición que él ocupa, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con él. Él descubre que la seguridad y la fortaleza que usted y yo como cristianos tenemos proviene de Dios. Finalmente, todo proviene de Dios. Y Dios está al control. Recordemos que Dios es soberano. Y como Dios es soberano, pues Dios gobierna sobre su creación. Él no ha perdido el control, como muchos piensan.
Tal vez nosotros perdemos el control ante situaciones difíciles, nos descontrolamos y ni siquiera sabemos por qué hacemos o por qué decimos lo que decimos. Y a veces tenemos hasta que pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname porque actué neciamente, actué sin pensar, actué sin saber. Cuando dije, cuando abrí mis labios, cuando expresé lo que dije, en realidad no era lo que quería decir, la embarré, somos torpes, somos demasiado ligeros para hablar y a veces nos desanimamos y estamos así. Tal vez nosotros perdemos el control ante situaciones. Con nuestros hijos perdemos el control, con nuestra esposa perdemos el control, con nuestro esposo perdemos el control, con los vecinos perdemos el control, con los compañeros de trabajo. Pero eso somos nosotros, porque Dios está al control de todo. Dios nunca pierde el control. Él es soberano. Él gobierna sobre su creación. Y si usted y yo tenemos en nuestra mente la conciencia y la seguridad de que Dios está al control de todo, porque escuchen, es que esto es diferente decirlo que vivirlo. Yo puedo decir, Dios está al control, pero cuando llega una situación difícil, ay, me derrumbo, me voy al piso, le reclamo a Dios y le pido al Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué esto no sale como yo quiero? ¿Por qué no sucede como yo lo estoy pidiendo? Entonces olvidamos que Dios está al control. Entonces, miren, si Dios está al control y usted tiene la seguridad que Dios está al control, entonces no tendríamos razones para preocuparnos. Porque si Dios está al control, pues Él va a cuidar a todos aquellos que somos sus hijos fieles y que nos mantenemos tomados de su mano. Si yo entiendo en mi mente y comprendo que Dios nunca pierde el control, entonces mi situación está bajo su control. Esa situación que me acongoja está bajo su control. La salud propia de algún ser querido está bajo el control de Dios. Eso es lo que se llama fe, eso es lo que se llama confianza, que aunque no recibimos la respuesta aparentemente ya, pero si yo estoy confiando que Dios está al control, entonces tengo que seguir confiado y poder estar tranquilo a pesar de la adversidad. Tal vez lo que usted y yo debemos aprender es a esperar tranquilos, porque Él ya está trabajando a nuestro favor. Qué difícil es esto, hermanos. Yo no les estoy hablando de cosas que sean fáciles. Aprender a esperar en el Señor, confiado en que Él ya está trabajando y que la respuesta va a llegar, esa es la gran lucha de fe que seguramente muchos de nosotros tenemos que vivir. Entonces, no permitamos que las duras circunstancias del diario vivir controlen nuestros sentimientos. Parte de la invitación de hoy es aferrémonos a la fe creciente y a la fortaleza que viene solamente del Omnipotente por medio de la oración, porque la oración es el medio que Dios ha dejado para que nosotros podamos hablar con Él y podamos aferrarnos todos los días a Él. Entonces confiemos, aferrémonos a Él, recordemos que Dios está vivo, que Dios tiene el control del mundo y que aunque todo dé la impresión de lo contrario, la verdad es que Dios nunca ha perdido el control. Usted y yo debemos tener presente que en el camino en que estamos transitando, este camino que nos ha tocado vivir, eh, pues este camino no siempre está alfombrado, no siempre es un tapete cómodo sobre el cual tenemos que andar, no siempre está con pétalos de rosas, no. A veces este camino también está lleno de espinas que nos hieren y nos hacen sangrar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas pruebas se convierten en las bendiciones que Dios tiene preparadas para ayudarnos, para purificar, para afinar nuestras vidas, para purificar nuestros caracteres. Recuerden que Dios está preparándonos, que Dios está en un proceso de transformación de cada uno de nosotros y que todo lo que está sucediendo en nuestra vida, pues está sucediendo preparándonos para
poder estar en el reino de los cielos. Así que en medio de todas las circunstancias que estamos viviendo, pues digamos como Habacuc, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa lo que esté pasando, no importa si hay escasez, si hay enfermedad, Señor, ayúdame a entenderlo. Con todo yo me alegraré, a pesar de todo, estaré feliz. Quiero compartir con ustedes algunos textos que quiero leer ante la pregunta, bueno, si estamos en un mundo lleno de dolor y de tragedia, ¿qué motivos tenemos para regocijarnos, para alegrarnos, para estar felices? Entonces, en el libro de Educación, página 156 dice, la melodía de la alabanza es la atmósfera del cielo. Y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra, se oye música y alabanza, acciones de gracia y voz de melodía. Y hablándonos de Jesús, del ejemplo de Jesús, dice, en su vida terrenal, Jesús hizo frente a la tentación con un canto. A menudo, cuando se decían palabras mordaces y ofensivas, cuando la atmósfera que le rodeaba era sombría a causa de la melancolía, el disgusto, la desconfianza o el temor opresivo, se oía su canto de fe y ánimo. Miren que aquí no solamente nos está dando razones para estar felices, sino que nos está diciendo qué podríamos hacer para revertir esos momentos difíciles en momentos de alegría. Y el ejemplo es Jesús. Me llama la atención cómo aquí en el libro La Educación, narrándonos lo que Jesús hacía, dice que cuando Jesús estaba en medio de momentos de opresión o de situaciones sombrías, en medio de la melancolía o del disgusto o de la desconfianza o del temor, lo que él hacía era cantar. Se escuchaba su voz cantando y eso alegraba. En el Ministerio de Curación, en la página 34, dice, hablando también de Jesús, estudiaba la palabra de Dios y sus horas más felices eran las que terminando el trabajo podía pasar en el campo, en comunión con Dios. El alba lo encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las escrituras o en oración. Con su canto daba la bienvenida a la luz del día. Con himnos de acción de gracias amenizaba las horas de labor y llevaba la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. No sé si ustedes habían tenido esa visión de Jesús, pero de acuerdo a esta lectura, Jesús estaba feliz todo el tiempo. Jesús estaba cantando, Jesús estaba con un canto siempre en su corazón, con un pensamiento positivo, con un pensamiento optimista. Ahora, ¿habían problemas? Claro que sí, yo creo que usted y yo jamás hemos pasado tantos problemas como los pasó Jesús. Jesús era perseguido, de él se burlaban, lo buscaban para matarlo. En muchas ocasiones que lo tenían al borde de tomarlo, él se les escapaba, como aquella ocasión que estaba en Capernaum predicando en la sinagoga y luego al salir su predicación les ofendió tanto a los judíos que estaban allí que empezaron a empujarlo hasta que llegó a un abismo y querían tirarlo por el abismo, solo que Jesús en medio de la multitud se les escapó. Así que seguramente ninguno de ustedes ha tenido o ha estado en peligro de la manera en que Jesús ha estado en peligro o estuvo en peligro. Y sin embargo, Jesús mantenía su corazón alegre. Él no iba a reclamarle al Padre y a decirle, ay, ¿por qué si yo estoy aquí viviendo por ellos y los beneficio tanto y les hago tantos milagros y sano a tantas personas? ¿Por qué tú no me eximes de tanto dolor y de tanto sufrimiento? No, Jesús vivió momentos difíciles. Jesús enfrentó la muerte, el dolor de la muerte. Recibió 2 veces 39 latigazos y aún así su corazón y su espíritu estuvo feliz, alegre, tranquilo, contento. Aún en los momentos de angustia cuando agonizó allí en el Getsemaní. Usted y yo conocemos la historia. Lo que Jesús finalmente hizo fue, Señor, si es posible,
pasa de mí esta copa, pero si no es posible, entonces no hay problema, que se haga tu voluntad. Y se levantó de allí después de haber agonizado, tranquilo. Dice aquí, en el mismo libro del cual estamos hablando, el Ministerio de Curación, en la página 196. El canto es un arma que siempre podemos esgrimir contra el desaliento, abriendo así nuestro corazón a los rayos de luz en la presencia del Salvador, encontraremos salud y recibiremos su bendición. Y también en la página 194, nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Quiero volver a leerlo. Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Resistir la melancolía, los pensamientos y sentimientos de descontento es un deber tan positivo como el de orar. Extraordinario, ¿no les parece? Resistir la melancolía. A veces vamos por la vida melancólicos, tristes, no sabemos ni por qué, andamos ahí pensativos, meditabundos todo el tiempo. Y no, resistir ese tipo de pensamientos, la melancolía y los sentimientos de descontento es un deber tan positivo como el de orar. Y bueno, un texto más, de muchos más que podríamos leer. En la educación, en la página 163, dice, así como los israelitas cuando andaban por el desierto, alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay tan eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas en el canto. Y un canto tal tiene poder maravilloso. Al conducirnos nuestro Redentor al umbral de lo infinito, inundado con la gloria de Dios, podremos comprender los temas de alabanza y acción de gracias del coro celestial que rodea el trono. Y al despertarse el eco del canto de los ángeles en nuestros hogares terrenales, los corazones serán acercados más a los cantores celestiales. La comunión con el cielo empieza en la tierra. Aquí aprendemos la clave de su alabanza. Felices, a pesar de todo, como dice Habacuc, estaremos gozosos, nos alegraremos en Jehová, a pesar de las dificultades. Y finalmente, página 162, dice, en medio de las sombras densas de la última gran crisis de la tierra, la luz de Dios alumbrará con más brillo y se oirá en los acordes más claros y elevados el canto de esperanza y confianza. Y podríamos, hermanos, seguir leyendo textos que nos hablan y nos invitan a que usted y yo mantengamos nuestra alegría, que usted y yo estemos felices a pesar de las dificultades. Quiero volver a leer, hermanos, el texto, porque tal vez ahora vamos a entender la magnitud de este texto que Habacuc nos deja hoy. Habacuc 3, 17 al 19 dice, aunque la higuera no florezca. Bueno, yo quiero aquí, antes de leerlo otra vez, recordarles a ustedes que para Israel, eh, toda su economía y todo lo que ellos eran como nación para su sustento diario dependía de la agricultura y dependía del campo, porque ellos eran en esencia, ellos no eran comerciantes como muchas otras naciones, en esencia eran agricultores y dependían de que el campo produjese y también dependían de que las ovejas y las vacas pues se multiplicaran y que hubiese, eso era la economía de la nación. Entonces, por eso el texto tiene sentido. El texto dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es Señor, o Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar.
Queridos hermanos, cuando hayan momentos de dificultad, cuando lleguen crisis, cuando estemos viviendo alguna situación que no nos alegre demasiado, mi oración es que el Señor coloque todos los pensamientos que hemos dicho hoy en nuestra mente en esos momentos de dificultad. Que el Señor coloque un canto en nuestro corazón y en nuestra mente. Y aunque no cantemos, cantemos. Si estamos solos, hagámosle. ¿Por qué? Porque el canto alegra el corazón. Y las palabras del canto nos dan esperanza y nos ayudan a recordar que no todo está perdido y que Dios está al control. Mantengamos un espíritu alegre, mantengamos un espíritu agradecido. No dejemos que el descontento se apodere de nosotros, ni que la melancolía llegue ahí, porque es así, mis hermanos, la melancolía llega, la tristeza llega, la desesperación, y eso nos va llevando, es como una bola de nieve, y cuando menos nos damos cuenta estamos llorando, deprimidos, acongojados, creyendo que la vida no vale la pena, pero el Señor lo que quiere es que como hijos suyos estemos seguros de que Él está al control. Y si Él está al control, entonces Él tiene tu caso en sus manos, Él ya está actuando y cuando llegue la respuesta, será la mejor respuesta de parte de nuestro Dios. Un abrazo para todos ustedes. Dios nos ayude a entender que con todo o a pesar de todo, debemos alegrarnos en Jehová. El pueblo de Dios es un pueblo feliz. Así que este sábado, al ir al templo, al compartir con los hermanos, ojalá usted y yo tengamos una actitud de alegría, de regocijo, de estar felices, de abrazar, que los demás sientan que tú eres un hijo de Dios y que a pesar de tus crisis, tienes un corazón feliz. Cierra tus Amén. ojos y vamos a orar. Amén. Querido Padre, te Amén. agradecemos porque hoy nos llevas a meditar en la necesidad que tenemos de mantener un corazón alegre y que a pesar de todo lo que pase a nuestro alrededor, tenemos que alegrarnos en Jehová. Bendícenos y ayúdanos para que esa sea la realidad de nuestros corazones, que a pesar de los momentos difíciles, siempre mantengamos un corazón alegre y agradecido contigo. Señor, no permitas que nuestra vida esté llena de descontento, ni de melancolía, ni de rencor, ni de queja. Nada de eso es benéfico y ese tipo de cosas dañan nuestro corazón y nuestro espíritu. Al contrario, danos corazones agradecidos contigo, llenos de felicidad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor.